que el tiempo lo consume y una fuente que lo hace florecer. Mira ese lirio que el tiempo lo consume y hay una fuente que lo hace florecer. Tú eres el lirio, ay dame tu perfume, que yo soy la fuente, déjame correr. Tú eres el lirio Saludos, estimados amigos digitales, donde quiera que ustedes se encuentren. Reciban mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y sobre todo mi agradecimiento por seguir este espacio. Mi nombre es José Ríos Lugo, soy comunicador social. Este espacio se llama En Conversación con Ríos Lugo y es una producción del portal informativo El Reporte Global. Bien, estamos escuchando allí de fondo a un tema popular de la música venezolana, maravilloso, un polo margariteño, interpretado nada más y nada menos que por nuestra Soledad Bravo. El cantar tiene sentido. Qué bella es nuestra música, qué hermosa y variada es la música popular venezolana. Y aquí, bueno, rindiéndole homenaje y difundiendo nuestros valores musicales, aunque sean 2 minutos nada más. Bien amigos, como habíamos anunciado ya por redes sociales, voy a estar conversando esta noche con el doctor Fermín Mármol García, quien es abogado criminalista, director del Instituto de Ciencias Penales, Criminalísticas y Criminología de la Universidad Santa María. Vamos a estar conversando, bueno, evidentemente sobre la situación de la delincuencia en el país y más específicamente sobre lo que ha acontecido en los últimos días en la Cota 905 y el cementerio con las bandas del Coqui, el Galvi, el Vampi y bueno, y todos estos delincuentes. Ya está por allí mi invitado esta noche, vamos a darle nuestra conversación. Mucho que comentar con Fermín Mármol. Buenas noches, Fermín, ¿cómo estás? Amigo, buenas noches. Para mí estar contigo. Qué bueno, gracias. Igual placer tenerte aquí en este espacio, Fermín. Bueno, muchas cosas, muchos temas que tratar el día de hoy, pero vamos a relajarnos, tenemos tiempo, vamos a tomar la cosa con calma. ¿Dónde eres tú, Fermín? ¿De qué parte de Venezuela? Cuéntanos. De Caracas, nací en el otrora Distrito Federal, en la Candelaria. En la Candelaria. Caramba, nada más y nada menos. En la Candelaria. Qué bueno. Y tú eres egresado de la... Yo egresé en la Universidad Santa María Ujú, en el año 1994. 1994. Y en este momento eres allí director del Instituto de Ciencias Penales, ¿no? Correcto, es un instituto de estudios que depende del decanato de la Facultad de Derecho, que está a cargo del profesor José Antonio Bombicini. Ah, perfecto. Yo tengo buenos amigos por allí, por la Universidad Santa María. Muy buenos profesores por allí, buena gente por allí. Bueno, Gracias. Fermín, un poquito para conocer algo de tu persona. Bueno, fíjate, lo primero que quisiera preguntarte es, ¿cuál es el mapa, no sé si es el término adecuado, eh, criminalístico del país o el mapa de las organizaciones delictivas que operan en el país? ¿Cómo está? ¿Cuántas bandas aproximadamente hay en el país? ¿Cómo está esa estructura? Eso es una muy buena pregunta. Es importante para temas de seguridad ciudadana tener un mapa criminal del país. Y hay una gran diferencia entre lo que se denominó la República Civil de 1958 a 1998 versus lo que ha sido el desarrollo de Estado en estos 21 años.
¿Por qué? Porque la mayoría o la inmensa mayoría de las estructuras criminales de esos 40 años de República Civil, las estructuras del crimen tenían tres características. Uno, eran nómadas, es decir, la estructura criminal no buscaba control territorial. Número dos, los integrantes mayoritariamente deseaban el anonimato. Y número tres, escasamente tenían apresto operacional ofensivo. A excepción de grupos subversivos de Colombia que en esos 40 años de República Civil se movieron en frontera, la delincuencia autóctona era nómada, anónima y, bueno, procuraba solo provechos económicos y el apresto operacional era muy limitado. Ahora bien, después de 21 años de este proceso político, ha habido una mutación de las estructuras del crimen en Venezuela. Y yo diría que hay una fauna criminal en Venezuela, porque tenemos estructuras de delincuencia organizada violenta que controlan territorios de corte urbano, pero también de corte rural, de corte ideologizado, pero también de corte no ideologizado, autóctonas y también foráneas. Entonces, en esta fauna del crimen hay diferencias. Primero, si buscan control territorial, someter a una población, hacer crecer una economía criminal, no les importa el anonimato y a su vez invierten muchísimo en apresto operacional ofensivo, llámese fusiles, artefactos explosivos tipo granada y de manera ilimitada municiones. Y eso es una profunda diferencia con los 40 años de República Civil. Estructuras del crimen que son microestados, que tienen una especie de feudo territorial en zonas urbanas y rurales. Ese mapa criminal es muy complejo en Venezuela. Esas estructuras, por cierto, coexisten con las bandas criminales tradicionales que no buscan control territorial. Entonces, en el medio está la gran familia venezolana, víctima de bandas criminales nómadas, las clásicas, víctima de grandes estructuras del crimen organizado que controlan territorios, y por otro lado, una delincuencia de cuello blanco, que está detrás de la corrupción, detrás de los delitos de astucia, como las estafas, apropiaciones indebidas, fraude. Entonces, como veremos, no es cosa despreciable los niveles de crimen y violencia en que se encuentra Venezuela en comparación con el resto del hemisferio. Así es, pero fíjate, lo que hemos visto en estos últimos días y en este último año es inédito en el país, la forma como están actuando libremente y precisamente el colocar la bandera del AMPA, ellos se lo dicen con orgullo, de hecho, somos AMPA, y lo dicen y lo manifiestan con orgullo, en territorios aquí mismo en la capital. Supongo que en el interior del país será similar, está el caso del Tren de Aragua y otros casos. Ahora, esto se ve en otros países de Latinoamérica en la magnitud que se ha visto en estos días aquí. Por ejemplo, en Colombia, quizás esto sea de alguna manera importado. ¿Cómo lo analizan ustedes? Yo creo que de alguna manera culminamos el siglo XX en Venezuela de manera poco traumática en comparación con Colombia, México, Brasil y al triángulo norte de Centroamérica. Es decir, mientras que países latinoamericanos en la década de los 90, en la década de los 80, sufrieron estructuras del crimen organizado que controlaban territorios, insisto que Venezuela termina el siglo XX sin ese problema. Honestamente, sin ese problema. Y hay indicadores, el ranking de homicidios, el ranking de secuestros, la estimación de tráfico ilegal de drogas, los tabuladores de corrupción. Venezuela termina el siglo XX
sin estar en sitiales de deshonor, en comparación, insisto, con otros países. Sin embargo, transitado 2 décadas del siglo XXI, Venezuela está en sitios muy protagónicos en los rankings negativos de crimen y violencia. Y eso realmente tiene que dolernos como ciudadanos, ¿no? ¿Cómo es posible que Venezuela, en tasas de 100.000 habitantes, tiene mayor incidencia que criminal que estos países clásicos como México, Brasil y Colombia? Y eso mucha gente no lo comprende, José. Mucha gente piensa que Brasil, Colombia, México están peor que nosotros. Bueno, para eso existen las tasas, los tabuladores y también empresas internacionales como Control Risk, que miden los riesgos para inversiones extranjeras, para enviar expatriados, para personal diplomático, inclusive de los asentamientos de los distintos países. Entonces, Venezuela está realmente en sitiales muy negativos. Yo hoy día debo de reconocer que Venezuela no es la pionera, mientras que otros países lo sufrieron y se buscaron soluciones y pudieron solucionarlo. Hablo del ejemplo de Medellín, el gran ejemplo de Latinoamérica, Medellín, los esfuerzos que se han hecho en Ciudad de Juárez, los esfuerzos que se han hecho en Sao Paulo y Río de Janeiro, esfuerzos aún incompletos en San Pedro de Sula. Para poner algunos ejemplos, En Centroamérica, con las maras. Entonces, evidentemente que Venezuela no ha sido pionero, pero hoy día Venezuela está viviendo un mal momento con, insisto, esta fauna criminal, urbana y rural, nacional y extranjera, ideologizada y no ideologizada, libre de las bandas tradicionales que no buscan control territorial, libre de los cuello blancos. Entonces, honestamente, nos tocó esta tormenta perfecta y bueno, es el momento de buscarle soluciones. De hecho, Fermín, nosotros estamos hoy día exportando criminales, exportando bandas. Bueno, hemos visto en Perú cómo organizaciones delictivas, bandas, delincuentes venezolanos han hecho desastre allí, Ecuador y otros países también, incluso en Colombia. De hecho, hubo una especie de bajón en los índices, en los altos índices delictivos en Venezuela a partir de la diáspora. Pareciera que hubo una especie no sé, de relajamiento en ese sentido en cuanto a los índices delictivos en Venezuela, y sabemos que muchos de estos delincuentes se fueron del país. Entonces estamos exportando delincuencia en este momento. ¿Podemos decir eso, Fermín? Y es absolutamente normal para los que crean que estamos hablando cuentos. Brasil exportó los garimpeiros. Los mexicanos exportaron los carteles de la droga para proteger el trayecto de distribución de drogas en los Estados Unidos de América. Las maras también exportaron su modelo hacia los Estados Unidos. Es decir, es absoluta. Los colombianos exportaron muchas modalidades criminales hacia Venezuela en los 80. Y hoy nos tocó a los venezolanos, ciertamente, exportar una criminalidad mayoritariamente violenta hacia el sur de nuestro continente. Hablo de Perú y Ecuador, específicamente de lo que llamamos el pranato carcelario. El pranato carcelario que invadió tejido social fue el que sus organizaciones criminales pudieron exportarse hacia Perú y Ecuador. También es cierto que previo a estos eventos también habían grupos de delincuencia organizada de Venezuela detrás de las estafas, de las defraudaciones, que operaron en las islas del Caribe, que operaron en Panamá, que operaron inclusive en el estado de la Florida. Había unos venezolanos detrás de todas las encomiendas que los servicios entregaban en las residencias y los dejaban en la puerta
estuvieron detrás de esperar que la encomienda se depositara en las casas, ya tenían previamente información y se las llevaban sin darse cuenta que eso es un delito federal. También el tema de los tarjeteros en las islas del Caribe estuvo bastante activo en el momento que habían los cupos de Cadivi. También estuvieron muy activos con el tema de las remesas, las transferencias. Sí hubo esas pequeñas estructuras de delincuencia organizada de astucia previamente, y posteriormente una delincuencia violenta que fue sobre todo hacia Perú y Ecuador, desde el denominado Tren de Aragua, y que era un brazo del pranato carcelario. Así es. Tenemos que hablar, por supuesto, Fermín, de las causas, del origen de esta situación criminal en Venezuela, que es similar a la del resto de Latinoamérica. Muchos criminalistas, como tu persona, han siempre señalado la importancia de ir a las raíces, de entender el origen que ha causado esto y que se expanda de la manera que ha hecho, pero los diferentes gobiernos, no solamente los que están hoy en el poder, sino los gobiernos anteriores, pareciera que no tomaron las recomendaciones que muchos académicos, que muchos expertos hicieron en su momento, y las políticas públicas de seguridad no dieron al traste con la situación. Eso lo hemos visto desde hace muchos años. ¿Cuáles son las causas principales de esta especie de fábrica de producción de delincuencia? Te agradezco enormemente dicha pregunta, porque te va a sorprender la respuesta en el caso venezolano. Desde el punto de vista criminológico clásico y sociológico, el crimen y la violencia como fenómenos sociales tienen una causa evidentemente social. Y por supuesto que detrás de la pobreza, del embarazo precoz, de la paternidad irresponsable, de la deserción escolar, de las faltas de oportunidades de trabajo digno y sustentable, está el meollo del caldo de cultivo. Y eso es apoyado de forma clásica por la criminología y la sociología, y eso es una verdad. Pero fíjate el tema venezolano. El tema venezolano se contradice con el tema boliviano. Empiezo. El primer hallazgo que tuvimos fue Bolivia. ¿Cómo es posible que un país tan pobre en la década de los 80 y los 90, un país tan pobre, no tuviese índices de violencia y de delincuencia fuera de parámetros normales dentro del comparativo hemisferio? Y eso era un dato que decía, caramba, sí, hay pobreza, hay falta de oportunidades, hay problemas de empleo, pero fíjense que Bolivia no tiene desbordado el crimen y la violencia. Me refiero a 2 décadas, 80 y 90. Hagamos un paréntesis allí y analicemos Venezuela en los 40 años de República Civil, 1958-1998. Y el hallazgo, José, fue extraordinario. ¿En qué momento se disparó la delincuencia? Hay 2 momentos históricos en Venezuela en esos 40 años de República Civil. 1989, posterior al Caracazo. 1992, posterior a los 2 golpes de Estado. Voy a poner puntos suspensivos y no quiero dar la respuesta todavía. Analizamos el tema Venezuela. ¿Cómo es posible que el crimen y la violencia se disparó en Venezuela en homicidios, en secuestros, en corrupción, en robos, que es la gente lo confunde con hurto, pero robo como delito violento para obtener una propiedad? Se dispararon en el mayor momento de bonanza petrolera histórico del país y en el momento de mayor gasto público. Ojo con esto, para los que no entiendan esos 2 conceptos.
Es como si una persona se gana el Keno, el Loto Florida, y acude a los bancos. Le dice, yo soy el que ganó el Loto Florida, pero aparte de este dinero del Loto Florida, yo quiero préstamos. Y el banco dijo, sí, yo le voy a prestar. Usted debe de realizar una extraordinaria inversión. Sí, sí, extraordinaria. Y al final de las historias, para hacer el cuento corto, el hombre se gastó todo el Loto Florida, se gastó los préstamos bancarios y nunca pagó nada. Venezuela recibió fabulosos ingresos petroleros, pero aparte de eso, paralelamente a ello pidió prestado, pero paralelamente de ello imprimió dinero inorgánico y todo eso se lo acabó sin hacer nada. En ese momento de la gran fiesta venezolana, en ese momento los delitos se dispararon exponencialmente cuando la gente tenía dinero en los bolsillos. Entonces peguemos los tres cuentos. Bolivia 80 y 90, Venezuela 89 y 92, y la Venezuela de la bonanza petrolera, emisión de dinero sin respaldo y préstamos internacionales. ¿Qué sucedió? Estamos convencidos que el principal combustible del crimen y la violencia modernamente es la falta de institucionalidad, el resquebramiento del Estado. En 89, el Caracazo, un gran golpe a la estabilidad de la República. En el 92, 2 golpes de Estado, un gran golpe a la estabilidad de la República. Eso implosionó y generó un clima de violencia y crimen. ¿Y qué pasó en ese momento de bonanza petrolera? Que sin darnos cuenta los venezolanos se estaba desmontando la República, se estaba desmontando la división de los poderes públicos, se estaba desmontando la meritocracia, se estaba generando discursos ambiguos y ambivalentes desde el poder ante el crimen y la violencia. Por ejemplo, vamos al desarme, pero somos una revolución armada. Por poner un pequeño ejemplo de discursos ambivalentes o discursos ambiguos. Ellos no son delincuentes, son guardianes del proceso político y son civiles armados. Discursos ambivalentes, tenemos que armar a las zonas populares para defendernos de invasión. Todos esos discursos ambiguos y ambivalentes ocurrían en una extraordinaria bonanza petrolera. Estamos convencidos modernamente que lo que más daño hace o lo que es un combustible al estilo gasolina ante el fuego, porque los problemas sociales son como el querosén, es de fuego lento, pero lo que es una combustión rápida es el que tú fragmentes, pulverices las instituciones del Estado nacional, regional y municipal. Y creemos que eso fue lo que pasó en Venezuela, José. Disculpa lo largo de la explicación. No, excelente. Excelente y efectivamente sorprendido de esto que nos está revelando, Fermín, porque siempre hemos tenido en la mente la idea de que el origen es principalmente la pobreza, la desigualdad, el desempleo, la disfuncionalidad familiar, todos esos factores. Pero este elemento que tú nos estás revelando en este momento, de verdad que es sorprendente. Y fíjate, estaríamos hablando entonces de una especie de desmantelamiento de la institucionalidad en Venezuela que ha incidido directamente en eso. Sí, sin lugar a dudas, Venezuela desde hace un buen rato dejó de ser una república. Recuérdense a Charles Montesquieu, el varón de la breve. Charles Montesquieu le obsequió a la humanidad o al mundo occidental la trilogía del poder público, un poder ejecutivo, legislativo y judicial autónomo, independiente y que se hubiese contrapeso. Ese regalo de Charles Montesquieu y que ha sido tomado por los países democráticos del mundo, bueno, eso se desmontó en Venezuela. Entonces, evidentemente que al tú fragmentar la república, fragmentar el Estado, acabar con la división de los poderes públicos y la meritocracia, generó que los más capaces no estuvieran al frente de las instituciones, el debido ejemplo no estuviera presente, que el ejemplo fuese otro. Y también vinieron políticas públicas alocadas en materia de seguridad ciudadana y debo introducir el plan de pacificación que dio nacimiento a las zonas de paz. Mira, algo, José, que tú como acucioso periodista te puedes recordar. ¿Cómo es posible que en Venezuela tuvimos un plan de políticas públicas que duró solo 21 días
y se anunció desde la presidencia y la gente ya no recuerda que hubo un plan que se llamó Plan Ruta Segura. Ese Así plan es. duró solo 3 semanas porque era el plan más alocado que se le hubiese ocurrido a alguien. O sea, que engañaron evidentemente al presidente fallecido. ¿Cómo puedes tú colocar un efectivo militar en un sitio confinado llamado Buseta, en donde el delincuente se mimetiza con los demás pasajeros, se mimetiza con el entorno, el efectivo está uniformado, que es fácil identificarlo, con un armamento ofensivo que ante una acción criminal no puede repeler, porque bueno, va a matar inocentes? Imagínate un fusil dentro de una buseta contra 2 o 3 objetivos delincuenciales mimetizados. El plan no funcionó, asaltaron a varios efectivos, los desarmaron, una locura. Bueno, un plan absolutamente alocado. Esas cosas, que eso es lo más benigno, tener un plan erróneo, a lo más dañino, como el plan de pacificación que dio nacimiento a las zonas de paz, que José, muchos, incluyéndome, modestia aparte, alertamos por todos los medios en el año 2013. No traigan el plan de pacificación centroamericano. Ese plan si no me equivoco, y corrígeme por favor, Fermín, es de precisamente los Marra de Centroamérica, se aplicó en esos países, si no me equivoco. Correcto, correcto. Y era un plan que tenía el prestigio de la Iglesia Católica Centroamericana, ¿me entiendes? Con epicentro en El Salvador. Oye, el prestigio apostando un plan muy romántico de darle la mano amiga al que no tuvo oportunidades de educación, cultura, empleo, no tenía al papá, odiaba al niño Jesús porque en diciembre nunca le llevó un regalo, había un odio social. Entonces, ¿por qué no darle la mano amiga? El tema es que más allá del romanticismo con que tú escribas libros, con que tú hagas planes de política pública, hay una realidad. Si yo conformo una estructura del crimen organizado violento que está detrás del tráfico ilegal de drogas, del secuestro, de la extorsión, del homicidio por encargo llamado sicariato, y tengo jugosas ganancias, no me puede venir el Estado a decir, hermano, devuélveme todos los fusiles, las municiones, los artefactos explosivos tipo granada, y tú de noche vas a estudiar a un instituto, pero aparte de eso te vamos a dar un crédito para que montes una pequeña bodega de venta de empanadas. El delincuente no va a aceptar eso, él lo que va a buscar es una paz criminal allí, mientras que negocia y dialoga y se fortalece. Entonces, alertamos que no trajeran el plan de pacificación que dio nacimiento a las zonas de paz de Venezuela, y lo trajeron. Hubo ejecución presupuestaria. Me recuerdo porque la verdad es lo que no se olvida. El diario La Universal, antes de su venta, tenía un cuerpo que se llamaba Expedientes, que era un área de investigación los domingos. Hicieron una extraordinaria investigación sobre el plan de pacificación en Barlovento, Estado Miranda. Y el Universal, o los periodistas acuciosos del Universal de la sección Expedientes, probaron que parte de los recursos públicos, esa banda criminal de aquella entonces, compraron camionetas Picó. No hicieron la inversión agrícola para sembrar y para posteriormente cosechar. Porque bueno, el delincuente no tiene palabra. ¿Qué se debe hacer con el delincuente? Bueno, primero perseguirlo, someterlo, llevarlo ante la autoridad, y después que pague la deuda con la sociedad como una política de reinserción. Bueno, evidentemente tú das la mano amiga con el Estado, pero paralelamente el Estado lo que tiene que evitar es que más materia prima entre a la fábrica de crear delincuentes, ese tema social preventivo que hay que hacer. Y claro, y a esto tenemos que sumarle, digo yo, ignorancia, Fermín, la impunidad, la constante impunidad de que comete delitos y sabe que no va a ser sancionado, que no lo van a apresar, que pueda andar a sus anchas, y también de alguna manera la siembra de odio en la sociedad con eso que tú hacías referencia bueno, el odio contra las clases sociales, contra los que más tienen, la discriminación. Esto también de alguna manera suma a todo ese cuadro, ¿no? Sí, dijimos que evidentemente el combustible, el acelerante más importante es la falta de institucionalidad
la falta de soportes de un Estado moderno. Y dentro de esa realidad está lo que tú tocaste, la incapacidad que tiene el Estado para prevenir el crimen, pero también para reprimirlo una vez que se manifiesta, se materializa. No en vano, Eduardo Galeano, a pesar de ser un hombre de izquierda, un socialista ya fallecido, y lo voy a parafrasear, decía, la impunidad le hace propaganda al crimen y le hace publicidad al delincuente. Evidentemente, si a los jóvenes sin oportunidades tú le dices hay un oficio que es ser delincuente de muy poquito riesgo y de inmensas ganancias, evidentemente que se va a sumar allí. La impunidad ha sido un gran aliciente en un país donde, como dijo una vez un dirigente de Acción Democrática, creo que fue Gonzalo Barrios, en Venezuela no hay motivos para no robar, decía Gonzalo Barrios, imagínate, a finales de los 60. Bueno, hoy diríamos lo mismo, teníamos que también parafrasear a este dirigente, decir, bueno, es que hay motivos para no delinquir cuando la impunidad ronda el 90% según todas las ONG que miden esto, el Observatorio Venezolano de la Violencia, para poner un ejemplo, que miden estas realidades. Decir que de cada 100 delitos solo se castigan 10 es una ecuación más rentable que jugar blanco-negro, perdón, rojo y negro en una ruleta, ¿no? Sí, fíjate, yo me crié en la parroquia La Vega. Desde los 7 años llegó mi familia allí. Y estuve hasta los 22 años más o menos, hasta que me casé y eso. Y fíjate, en mi experiencia, en esa vivencia de haberme criado en una barriada caraqueña, los muchachos que se criaron conmigo, más o menos de mi misma edad y que compartimos, el 90% terminaron siendo delincuentes. Una de las cosas que yo observé mucho en esto es el ocio, por un lado, muchachos que desertaron de la escuela, la deserción escolar, y la falta de afecto, de calor familiar, de estar pendiente sus padres de ellos, de atenderlos, de buscar la manera de que hiciesen algo útil. Esas cosas creo que influyeron mucho en que muchos muchachos de mi época terminaran en la delincuencia. El Estado venezolano, y en estos últimos años, ha abandonado por completo las barriadas caraqueñas. Supongo que en el interior del país también es así, pero bueno, y esto ha propiciado entonces con mucha facilidad que estas organizaciones tomen esos territorios, porque es que está ausente allí, es que ni siquiera se ven policías en los barrios, ni siquiera hay puntos, a lo interno de los barrios no hay módulos policiales o funcionarios allí de esa manera, y muchas otras presencias que debería tener el Estado allí tampoco están. Esto de alguna manera también pudiera contribuir a que sean tomadas estas zonas como han sido tomadas por estas bandas. Fermín. José, has tocado dos puntos importantes, ¿no? Te refieres primero a las instituciones socializadoras primarias del ser humano. El ser humano requiere, en principio, tres grandes fundaciones, tres grandes columnas. La familia, el sistema educativo formal o informal y una creencia religiosa. La sociología clásica dice que esos tres pilares hacen al hombre ser un hombre de bien o un hombre de mal. Pero es factible, o sea, que uno de los pilares te falla. Ejemplo, quedaste huérfano. Y que las demás instituciones, las demás fundaciones, educación, tus creencias religiosas, dentro de un entorno social positivo, tú puedas salir a flote como mucha gente ha salido. Entonces, evidentemente, el tema de las instituciones socializadoras primarias es pieza fundamental. Si tienes una mala familia porque tu padre es un padre ausente o maltratador, tu madre lo permite, se empieza a gestar un odio
y ya tú no eres bienvenido a tu casa, la deserción escolar está a la puerta de la calle. Ya entonces hay dos instituciones que te están fallando a ti y lo más seguro es que tú necesites dos cosas en tu vida, amor y respeto. Nadie te va a dar amor en situación de calle, entonces buscas el respeto que lo logras con el arma y en manada. Y ese es el gran problema de Latinoamérica. Pero por otro lado, en el caso Venezuela, es que el sector popular, el Estado nacional, el Estado regional y el Estado municipal se retiró. Yo, en aras del tiempo, vamos a hablar como ejemplo el tema de la Cota 905. Que si yo estoy de acuerdo con el operativo policial, evidentemente que una de un sinnúmero de aristas que tiene que tener un plan de políticas públicas contra el crimen y la violencia es rescatar los territorios ocupados por el crimen organizado violento. Es decir, hay que decirle a los venezolanos que la lucha contra el crimen va a ser muy dolorosa en lo emocional y muy costosa en lo patrimonial. Hay que decirle a la gente la verdad, mire, este es el mapa criminal de Venezuela, en temas urbanos, en temas rurales, estas son las bandas y este es el apresto operacional. Y el Estado va a liberar los territorios ocupados por la criminalidad, va a poner esa gente a la orden de los jueces, quien haga resistencia a la autoridad va a recibir una respuesta proporcional. Sobre ese punto ya vamos a hablar cómo pudiéramos evitar la violación de derechos humanos. Pero ¿qué pasa que desarrollaste el operativo policial, por ejemplo, en la Cota 905? ¿Qué deberíamos ver en los próximos días, José? Deberíamos ver en los próximos días entrando camiones y tractores para empezar a montar lo que va a ser la estación policial en la parte más alta, porque tiene que haber autoridad allí. También tienes que montar cerca un destacamento militar. Pero paralelamente a ello, deberías ver gente trabajando en la luminaria de esa barriada, el tema de la cancha deportiva. Y paralelamente a ello, deberías ver la negociación entre el poder nacional, estatal y municipal con algunas familias que tú le vas a ofrecer un convenio de expropiación de su vivienda para mudarlas a otra zona. ¿Para qué? Yo necesito su vivienda porque aquí voy a montar la notaría. En otro sitio, aquí voy a montar la Oficina de Identificación Nacional, desconcentrar el poder público nacional, regional y municipal. Cuando tú invadas ese tejido social con la institucionalidad, como se hizo en las favelas de Brasil, como se hizo en Medellín, para poner ejemplos, tú después vas a invitar al sector privado a que también invada con sus comercios. Tenemos que llevar lo bueno a las barriadas, porque si el operativo policial dura ahí una semana, 10 días y tú te retiras, ese territorio va a quedar ese feudo limpio de esa banda criminal, pero dispuesto a que venga otro jefe de banda. Hay que tener mucho cuidado porque ya pasamos por la OLP en el pasado, por la OLHP, por el Plan Caracas Segura, el Plan Bicentenario, todos los planes que sabemos. Si tú no acompañas al operativo policial con la invasión del tejido social popular, llevando la desconcentración del Estado, vas a tener problemas definitivamente en las barriadas. Hay que invadir, porque el Estado, como bien lo dijiste, se retiró de la zona popular, urbana y rural, se retiró. Pero también debemos pensar cuál es el plan de políticas públicas. Aparte de esta banda del Bampi, Coqui y Garbis, ¿qué va a pasar con las demás bandas? Creo que en tu sector está Mayella, creo que es el jefe allá en Mayella. ¿Qué vamos a hacer con Mayella? ¿Qué vamos a hacer con los delincuentes que están en José Félix, Willacy? ¿Qué vamos a hacer? Es decir, para poner ejemplos, no importan los nombres, ¿cuál es el plan de políticas públicas? Porque lo primero que también debemos ver en lo macro es la convocatoria de los aliados. Tú tienes que convocar al sector privado porque es parte de lo que estamos hablando. Tienes que convocar a las iglesias, a los distintos cultos, a las universidades y a los gremios profesionales. ¿Me entiendes? Tienes que convocar a los medios de comunicación social y a las ONG. Pero si dentro de los que he mencionado, José, hay enemigos ideológicos, te estás quedando sin aliados para una tarea que es más allá del ministro de turno, más allá del gobierno que hoy está, es de Estado. Necesitamos una política que al menos rebase, según los indicadores latinoamericanos que hemos estudiado, 8 años consecutivos. 8 años consecutivos para evitar el rebote de tasas criminales, que es lo más difícil, que es lo que está viviendo ahorita México. Vi a López Obrador volviendo a repetir
esa frase populista ayer de no más balas, más abrazos. Y tiene a un cartel como Jalisco Nueva Generación, con carros blindados, artillados, hombres uniformados como militares, paseándose en varias ciudades del norte de México. ¿Cómo que más abrazos y menos balas? ¿Quién protege a la gran familia de esa? Entonces, hay mucho populismo detrás de la lucha contra el crimen y violencia, porque caímos en la ecuación que la lucha contra el crimen es automáticamente violación de derechos humanos, es automáticamente gobiernos de derecha. Entonces, mucha hipocresía en estos temas. ¿Cómo hacemos con los derechos humanos? Si una arista es los operativos policiales. Bueno, el 10% de los funcionarios que van a una operación policial de envergadura tienen que llevar dentro de sus uniformes la filmación en tiempo real. Eso permite preconstituir pruebas criminales. Y número dos, en zonas abiertas, los drones en su vuelo filmarán desde arriba la operatividad. Tratar de preconstituir pruebas, porque tú tienes que defender a tus funcionarios de que mañana los mismos familiares de delincuentes denuncien que se violaron derechos humanos o cualquiera que por motivos políticos quiera atacar a las fuerzas del orden, porque se trata de luchar contra la criminalidad. Y también te permite corregir desviaciones, José. Por cierto, Fermín, fíjate, siempre, bueno, yo crecí pensando y efectivamente estoy convencido de que era así. Hoy día no lo sé, te lo confieso, que nosotros contábamos con el cuerpo de investigaciones policial, uno de los mejores de Latinoamérica, si no el mejor en su momento. Mi pregunta es, en este momento, los cuerpos policiales que tenemos, ¿están capacitados realmente los funcionarios? ¿Están bien entrenados? No solamente en la destreza física, en el manejo de las armas, eso, sino psicológicamente, que entiendo que también debe ser parte de ese entrenamiento. ¿Están bien entrenados, bien capacitados para enfrentar esta situación de los últimos momentos que hemos vivido? Tu pregunta, al igual que muchas, es extraordinaria, porque permite clarificar varias cosas. Que si yo creo que el apresto operacional de las policías de carácter nacional, llámese Policía Nacional, llámese 6CPC, llámese SEBIN, tienen la capacidad operativa para desmontar estructuras del crimen organizado violento en esa arista del plan de políticas públicas, que es la parte de operativo, te diría, tienen la capacidad de apresto operacional para la mayoría de las estructuras del crimen organizado violento en Venezuela. No tengo la menor duda. Sobre todo las de corte urbano. En tema rural, va a ser necesario para el gobierno que desee hacerlo, involucrar a la Fuerza Armada Nacional. Es decir, hay estructuras de crimen foráneo que el estamento policial va a tener que ayudar en labores de inteligencia, en pasar información, pero no tiene la presta operacional para un contingente de fuerzas extranjeras irregulares. Pero para temas urbanos y bandas criminales rurales que se manejen como pranato carcelario, pseudosindicatos de la construcción, pseudosindicatos mineros, pseudosindicatos petroleros, colectivos armados y violentos, los boliches, sí pueden nuestras instituciones, desde el punto de vista, quitando el tema ideológico, el tema político partidista, digo, el apresto operación, pero hay otras estructuras que le va a corresponder a la Fuerza Armada Nacional. Pero tú sabes dónde sí hay problema, en lo que estamos diciendo, la segunda fase. Después que has limpiado el feudo y que tengas que anclar a las policías allí, yo siento que no tenemos el número de hombres y mujeres que necesitamos en Venezuela de acuerdo al número de habitantes. En Venezuela se necesitan 4 policías preventivos por cada 1000 habitantes. Ese es el estándar internacional para países de alta incidencia. Entonces, fíjate esto. Estamos hablando de un país de 30 millones de habitantes, entre los que están afuera y los que están aquí, 30 millones de habitantes. Tú necesitas 120.000 uniformados en verdaderas labores preventivas de corte municipal, regional y nacional. Óyeme bien, la nómina tú tienes que descontar a los que están en funciones administrativas.
tienes que descontar los que están custodiando embajadas, consulados, ministerios, institutos autónomos, sedes públicas. ¿Cuántos están en labores de patrullaje en calles, avenidas, plazas, parques, zonas rurales, urbanas, pudientes o populares? ¿Cuántos en verdad están a pie en un semoviente, en una bicicleta, en una motocicleta, en una radiopatrulla de 4 ruedas o más ruedas? Tienen que ser 120.000 en esas verdaderas funciones. Yo me temo que el déficit fácil supera el 100%. Ahí tenemos, y sin hablar de lo que tienes que depurar, José, los que vas a tener que apartar porque no merecen tener una placa del Estado venezolano. Están dañados. Tenemos un gran problema en plan de políticas públicas para hacer en tiempo real, al mismo tiempo, enfrentamientos contra grupos de delincuencia organizada violenta que controlan espacios, y después que se unice la persecución contra estos grupos, el rescate de las tierras controladas, anclar a las policías para lo que es la desconcentración del poder público nacional, estatal, municipal. Ahí tenemos un problema que hay que atender y se podrá atender, porque esto tiene que ser un tema paulatino. Por eso hablamos de un plan que, a pesar de que puedes tener éxitos tempranos muy rápidos y que sí se pueden hacer, y puedes hacer circunstancias, campañas preventivas de televisión bien diseñadas como las de Renio Tolina o Marta Rodríguez Miranda, campañas por las buenas costumbres, convivencia ciudadana, respeto a la ley, dar el debido ejemplo desde las funciones del poder público, escoger a los mejores hombres y mujeres para el sistema de justicia y la conducción policial. Puedes tener éxitos tempranos. El tema va a requerir muchos años. Entonces esto es un tema paulatino, pero sí, hay un apresto operacional para la primer rostro sin ningún problema. Para la segunda fase, el problema es un poco más complicado por el déficit. Me hablaste de la Policía de Investigación Criminal. Bueno, evidentemente que es una policía que ante un caso connotado, un caso de resonancia, los pesquisas, el área de criminalística y el área de ciencias forenses va a resolver ese caso. No hay la menor duda. Sin embargo, para lo que es realmente reducir la impunidad del 90% y descenderla a niveles estándar, de acuerdo al tipo delictual, reducirla importante a 30-35%, dependiendo de los tipos delictuales, la inversión que hay que hacer en esa institución es muy profunda. Se estima que el déficit de investigadores en el área de pesquisa, criminalística y ciencia forense ronda aproximadamente el 300%. Es decir, nosotros necesitamos un investigador criminal por cada 1.000 habitantes, necesitamos una fuerza de investigación de 30.000 hombres, desplegada en diversas instituciones que tienen competencia de investigación. Y hablar de un déficit de 300% en el elemento humano es muy robusto, libre, José, de que tenemos realmente poca inversión en laboratorios de criminalística. Necesitaríamos al menos un laboratorio central de criminalística en cada región del país y un gran centro de ciencias forenses en cada región del país, muy robusto, donde al menos los estados y alcaldías circundantes enviaran a ese laboratorio central regional y a esas ciencias forenses regional todos los elementos humanos o materiales de acuerdo al caso. Tenemos ahí una inversión importante. Recuérdate, José, que te dije que la lucha contra el crimen y la violencia en Venezuela va a ser muy costoso en lo patrimonial. Va a haber créditos blandos, porque para este tipo de instituciones y de seguridad ciudadana y de justicia hay muchos créditos blandos internacionales, pero va a ser muy costoso en lo emocional, muy costoso en lo patrimonial, de largo alcance. Esto no quiere decir que ante un cambio de conducción que decía la mayoría de los venezolanos, ante una ruta distinta, no vayas a tener éxitos tempranos, no vayas a tener realmente una sensación de que las cosas empezaron a cambiar. Claro que eso se va a poder hacer. Lo importante es no retroceder. A mí me da lástima que el esfuerzo que México hizo con Felipe Calderón, con sus aciertos y desaciertos. Peña Nieto con su calidad tonta, respetuosamente diciendo los retrocesos que ha habido con López Obrador, o lo que pasó con México, con Colombia, con Pastrana, y después los 8 años a Uribe Vélez, Pastrana con el Plan Colombia, después a Uribe Vélez con el Plan de Seguridad Democrática. Vino la neutralidad de Santos y ahora el gran problema de pandemia y la gestación ideológica que tiene Colombia, que hay un retroceso importante en Colombia allí. Eso duele. Evidentemente que es así. Entonces, lo importante en estos países es cómo evitar que lo que han dado en la reducción de tasas no caigan después en un rebote.
El Estado es el principal responsable y así se lo obliga la Constitución. Pero es necesario, yo creo, Fermín, un macro esfuerzo de todo el país, de toda la ciudadanía, no solamente del Estado, sino de la sociedad civil en las instituciones que la conforman. Pero también supongo que hay que hacer algunas reformas de ley y que esto debe estar de alguna manera concatenado con el Poder Judicial, porque la impunidad también está, la hace el ejercicio fallido del Poder Judicial cuando no aplica la ley como debe aplicarla. Eh, hay muchos factores que tienen que conjugarse de alguna manera para que hagamos este gran esfuerzo de país, porque es un esfuerzo que está por encima de cualquier ideología, de cualquier color político. Se trata precisamente de la nación que nos duele a todos, ¿no? Sí, diríamos en términos amplios que el Estado somos todos. Eso es una realidad, pero parcial. Sí, el Estado somos todos. Solo que las políticas públicas emanan de lo público, del sector institucional público. Pero debemos de ver qué tipo de poder público tenemos en Venezuela. Y Venezuela tiene un sistema presidencialista. Los presidentes marcan la prioridad de las políticas públicas. Es importante que el venezolano pueda distinguir en un futuro entre un presidente o una presidenta cuál es su agenda de gobernanza, cuál es su agenda de políticas públicas. Cuando hablo de gobernanza, debe entenderse ese criterio de cuáles son los aliados que piensa convocar. Gobernanza es la convocatoria de voluntades más allá de lo público. Entonces, primero, ¿cuál es la gobernanza de ese candidato? ¿Quiénes son sus aliados? Y después, ¿cuáles son sus prioridades de políticas públicas? Yo creo que la seguridad ciudadana tiene que ser una prioridad de políticas públicas, al igual que el Estado de Derecho. Sin seguridad jurídica, sin seguridad ciudadana, no puede haber inversión nacional, no puede haber inversión extranjera, no hay turismo nacional, no hay turismo extranjero. Cualquier obra que tú hagas puede perderla por la delincuencia o por un sabotaje. Entonces, la seguridad ciudadana y la seguridad jurídica va a ser una prioridad para la reconstrucción republicana. No hay duda al respecto. Yo sí creo, José, que en Venezuela hay reserva moral en los venezolanos. Yo sí creo que este no es un tema que debemos verlo como un tema etario, como un tema de edades. Yo creo que los jóvenes o los maduros que les toquen los destinos institucionales, visto la gravedad de los problemas, van a tener que convocar a muchos hombres y mujeres de la tercera edad, muchos hombres y mujeres de cana, muy experimentados, que tienen que servir de asesores, pero que inclusive algunos de ellos en perfectas condiciones mentales y físicas van a tener que retornar al servicio público. Imagínate cuántos maestros tendrán que retornar y regalarle, bien entendido eso, algunos años a la República. Tiene que ser así. Yo creo que los mejores hijos, las mejores hijas de Venezuela, sin importar lo etario, van a tener que regresar. Lo que bastará es que tú tengas condiciones mentales, físicas y que seas una persona honesta y honrada que quieras estar al servicio del país. Evidentemente que hay que reivindicar al maestro, al médico y a los demás operarios de la salud y todo este tema del sistema de justicia. La ideología clásica del servicio público hay que reivindicarla, porque de lo contrario vamos a tener problemas. Ahora bien, esto tiene que ser un tema paulatino, o sea, es un tema paulatino. Yo sí creo que hay planes de políticas públicas escritos, hay planes para un futuro escrito, muchos de ellos revisados hasta años recientes, que van a servir por lo menos de base para que las personas que el pueblo elija en un futuro puedan tomar en cuenta para su materialización. Planes hay y buenos, otros regulares, hay gente que puede llevarlos a cabo. Realmente en esa parte pareciera haber un sentido esperanzador. Así es. Ya estamos llegando al final del espacio, Fermín.
y quería tocar el tema hoy presentó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, lo que ellos llaman unas pruebas, presentaron unas fotos de conversaciones, de presuntas conversaciones a través de WhatsApp entre algunos dirigentes políticos. Y ellos, bueno, están señalando, el gobierno está asegurando que detrás de esto que hemos visto en los últimos días con las bandas estas, hay un motivo político, que estos factores están siendo financiados por un sector de la oposición con la intención de acceder al poder a través de la fuerza, y han presentado, bueno, lo que ellos dicen que es una prueba, y prometen que presentarán otras pruebas. ¿Qué asidero en la realidad puede tener esto? Ojo, pero vamos a estar claros en lo siguiente. Yo decía hoy en un tuit que escribí que hay muchas razones o sobran las razones para no creerle nada al gobierno, pero que también sobran las razones para dudar, porque hemos visto también que hubo sectores de la oposición que participaron en proyectos no alineados con la lucha democrática, en proyectos violentos. Tenemos la Operación Gedeón, hubo un atentado, hubo un conato de golpe de Estado el 30 de abril y otras cosas relacionadas a eso. Entonces, bueno, claro, ¿hasta dónde estará la verdad de todo esto? ¿Qué tanto de lo que está denunciando el gobierno puede ser verdad? ¿Cómo lo analizan objetivamente ustedes, los criminólogos que están siempre monitoreando esta situación? En primer lugar, leí tu Twitter. Me pareció un Twitter importante para un periodista. Plantear una duda razonable, plantear el tema como lo hiciste, me parece muy responsable, muy equilibrado, para que las personas de criterio formado indaguen, investiguen o esperen, ¿verdad? A mí me gustó, ya yo lo había leído en la tarde de hoy. Yo debo hablarte como docente, como académico. Mira, si tú revisas el libro de Marco Tarre Briceño, a pesar de ser arquitecto, un gran estudioso del crimen en Venezuela, que hizo conjuntamente con Carlos Tablante, me refiero al libro Estado Delincuente, y su segundo libro, que también leí, El Gran Saqueo. Si lees los informes permanentes del Observatorio Venezolano de la Violencia, que dirige el sociólogo Roberto Briceño León, si lees los informes anuales de ENCOVI, apalancado en universidades autónomas del país, si lees el libro, y disculpa que lo mencione y valga la cuña, de Luis Isquiel Bermúdez y mi persona, llamado Revolución de la Muerte, 20 años de crimen, violencia e impunidad, y otros informes que otras ONG como Paz Activa han generado a lo largo de los años, yo te diría que yo no he leído, no me he topado, no tengo ni siquiera indicios de que las estructuras del crimen organizado violentos, llamadas megabandas criminales, pranato carcelario, pseudosindicato de la construcción, pseudosindicatos mineros, pseudosindicatos petroleros, haya una inyección de recursos del mundo político, opositor o de derecha venezolano. Yo no me lo he topado. Como abogado, pero a la vez como estudioso del crimen y la violencia, hay una escalera. Lo primero es presumir, lo que nos llamamos nosotros presunciones. Después de las presunciones vienen indicios o cúmulo de indicios. Y después vienen las pruebas. Yo no he encontrado, más allá de las presunciones que alguien puede tener, indicios o cúmulo de indicios, mucho menos pruebas que eso sea así. Pero, ¿qué creo yo que debe de cuidarse? Las formas.
¿A quién le corresponde denunciar hechos criminales ante la opinión pública? ¿Al representante del mundo político o al No, representante del mundo jurídico? Porque si usted es presidente del Poder Ministerio Legislativo, Público, ¿no? En todo caso. si usted es el presidente del Poder Legislativo de un país, llámese como se llame ese país, si usted es el presidente del Poder Legislativo, usted es el representante autóctono de la cuna del debate político. Entonces, un país tan polarizado, tan politizado, en plenas conversaciones políticas con la Unión Europea y con los noruegos, yo hubiese preferido como ciudadano que la denuncia no proviniera del mundo político, sino del mundo más afín a estas materias. Eso creo que le da una carga indebida a lo que debe ser el equilibrio. Yo creo que más allá de si conocemos o no a los señalados, si conocemos o no a quién está señalando, si conocemos al pasajero por la maleta, quiero decir, por sus precedentes, sus antecedentes, su reputación, no quiero caer en esa, y yo sé que tú tampoco, o sea, no queremos caer en eso. Eso cada quien lo tiene en su fuero interno, y que sea parte del debate político, porque tú y yo no somos políticos. Más allá de eso, bueno, vamos a esperar el desarrollo de los acontecimientos, el desarrollo de las pesquisas, las investigaciones, y que nos demuestren ese cúmulo de indicios o de pruebas que tienen para ver si nos convencen o no. Hasta ahora, insisto, en los estudios que yo he realizado, leyendo libros, leyendo informes, y pudiendo, mi ejercicio empezó en estos análisis en el año 2009, más de una década, revisando muy bien todo este tema. Yo no me he topado con eso, José, no me he topado con esa influencia ideológica que hoy fue denunciado. No me he topado con eso. Al contrario, sí he visto que hay estructuras del crimen que erigen banderas de ideología contrarias, de ideología de izquierda, y bueno, también eso preocupa, ¿no? Sí, el caso de los colectivos, por ejemplo, que están directamente relacionados a cuestiones ideológicas. O los No boliches. todos los colectivos, vamos a estar claros. Hay muchos colectivos, yo conozco de hecho colectivos en el 23 de enero que hacen trabajo social, que no tienen nada que ver con armas ni ese tipo, pero sabemos que está, por ejemplo, La Piedrita y hay otras organizaciones que están armados y lo exhiben eso. Y tienen control territorial, pero también tenemos los boliches en Occidente. Exactamente. En Por Sucre, ejemplo, en Sucre, bueno, estos piratas, los llamados piratas en Sucre, que atacan a los pescadores, o sea, es terrible. Fermín, llegamos al final del espacio, de verdad, mira, súper agradecido con tu persona, un gran placer para nosotros aquí en el Reporte Global poder conversar contigo. Siempre tratamos de invitar al programa a académicos, a profesionales. Aquí pocos invitamos a políticos, no porque tengamos nada en contra de los políticos, todo lo contrario. Son necesarios los políticos y sobre todo los partidos políticos, y los partidos políticos sólidos, porque no existe democracia sin partidos políticos sólidos. Eso es fundamental para cualquier democracia. Pero queremos siempre tener un sentido pedagógico en el análisis de lo que nos rodea, de los hechos que diariamente nos golpean de una u otra manera. Y esa es la intención de invitarte en especial a ti, Fermín, que yo he seguido desde hace mucho tu carrera profesional y sé que eres una de las personas quizás con mayor criterio y preparación para tratar estos temas y para ilustrarnos, sobre todo para ilustrarnos como lo has hecho hoy, a todos los que están viendo y los que lo van a ver una vez que se ha subido a las redes, sobre estos temas que son tan delicados, que son tan importantes y que bueno, y que hay que estar claros de cómo deberían ser manejados, y ustedes nos orientan en eso. Fermín, te agradezco de verdad muchísimo
tu participación de esta noche y de las personas que nos siguen. Pero no quisiera que nos despidiéramos sin por lo menos tratar, no sé si tú me puedes ayudar allí a leer algunas inquietudes que hayan por allí. Sí, cómo no, empiezo. Ajá. El primer comentario que encuentro por acá, y no vamos a hacer discriminación a ningún comentario. José Antonio dice en sintonía desde Panamá. Después también tenemos por aquí como segundo comentario. Por cierto, está mi señora madre en sintonía. Gracias, mamá. Envíame la bendición, Muchos por favor. saludos. Saludos de el abogado López, nos saluda por aquí como comentario. También tenemos una Soluciones 3000, indica excelente explicación. Isamari Vergara, ¿cómo permitimos todo eso? Espero que haya quedado claro. ¿Creen ustedes en la participación de la Iglesia Católica Cristiana en esta emergencia social? Evidentemente, las iglesias de los distintos cultos fueron pieza fundamental en políticas públicas, por ejemplo, en Ciudad de Juárez, Sao Paulo, Río de Janeiro. En Brasil, la clave en el desarme fue la Iglesia Católica, para poner un ejemplo. Espero que haya quedado claro eso. Ordaz Edi, señor Fermín, buenas noches. ¿Es atribuible algún tipo de gestión por parte del Estado que Maduro cumpla 2 periodos y rumbo a un tercero? Evidentemente que yo soy de los que propugno que la alternancia en el poder es lo más sano para un país, es parte de la república, es parte de la democracia, la alternancia en el poder. Como se concibió con todos sus efectos la Constitución del 99, era muy sano de que nada más hubiese una reelección inmediata. Pero bueno, los tiempos cambiaron. Gregorio Machado, en todos los foros en que pertenezco, indica cómo se puede explicar que un funcionario de policía, 6 CPC u otro, tiene un auto de último modelo por nombrar ese rubro. Sí, Gregorio, yo creo que el país se corrompió, no solo el policía, no solo el fiscal del Ministerio Público, no solo los jueces, docentes se corrompieron, médicos, empresarios. Yo creo que va a venir una refundación moral y ética del país. Yo creo que hay que revisar el concepto de hombre en la clase popular, porque pareciera que el concepto de hombre en la clase popular es el armado violento, pero también hay que revisar el concepto de éxito en la clase media y en la clase alta, que parece que el exitoso es aquel que da 2 o 3 vueltas, como dicen los colombianos, y hace millones de dólares. Pareciera que basta con que tú vayas a restaurantes, open house o apartamentos y hagas un negocio sin sudarte, y eso es el concepto de éxito. Hay que revisar mucho el concepto de hombre, el concepto de éxito en Venezuela, y reivindicar a la familia, al trabajo y la educación. Es una tarea que la reserva moral del país va a tener que imprimir. Habla con David, dice Joseito, Jean Piaget, decía que el entorno incide de manera directa en el desarrollo. Sí, el caldo de cultivo social, lo hemos dicho, pero aportamos algo. Habla con David que tenemos que tener cuidado con los hallazgos que tuvimos a raíz del 89 y 92 en Venezuela, los hallazgos de Bolivia a los 90, cómo el quiebre institucional incide muy aceleradamente en el crimen y la violencia, y lo vivimos en esa Venezuela del 89-92, pero también lo vivimos en el momento de la mayor bonanza petrolera a mediados y finales de la primera década del siglo XXI. Ángel Fuentes, saludos Ángel, un gran luchador social, abogado. Pérdida de la territorialidad total, sí, tenemos un primitivismo criminal que ha logrado control territorial, Ángel. Raiza Sifontes, la ausencia policial ha sido uno de los factores que inciden en la toma del territorio impuesto al nuevo orden por las bandas de los barrios. Es parte, Raiza. Tenemos un primitivismo institucional, ya hablamos del criminal, pero el primitivismo institucional es que las instituciones son parte del problema. Son percibidas como parte del problema por acción y omisión. Y el estamento policial en minusvalía, desarmado, politizado en muchos de los sentidos, realmente no cumple la función. Estado fallido, dice Cantillo Juanca, más ausencia de política, anarquía, sí, anarquía, anomia, caos, pero también sustituir la república por Estado comunal, romper la trilogía del poder público por un solo poder, ¿no? Glenda Aranaga, buenas noches, gracias, buenas noches para ti. Ordaz Edi, excelente pregunta, eso es contigo, José.
ni el número ni la pericia, ok. MQ Legal, ¿qué opinas sobre la cooperación eficaz por parte de los miembros de las organizaciones criminales? Estoy totalmente de acuerdo que hay que hablar de la ley adjetiva penal en Venezuela, léase el Código Orgánico Procesal Penal. Creo que el tema de la delación, el tema de la cooperación eficaz es muy pobre, poco atractivo, ata de manos al director de la investigación penal, al director del proceso penal en Venezuela, que es el fiscal del Ministerio Público. Yo creo en que hay que reformar todo el tema de la delación y la cooperación eficaz para imitar un poco, para emular un poco más el sistema anglosajón y dar más facilidades del fiscal negociar con la criminalidad, bien entendido, para que peces más gordos caigan. Sí, evidentemente, ya dijimos, no solo el sistema de seguridad ciudadana tiene que rescatarse la meritocracia, la imparcialidad, evidentemente que la administración de justicia, fiscales y jueces y defensa pública tiene que también sufrir un proceso de concurso de credenciales y oposición. Glenda Aranaga, totalmente de acuerdo, gracias. El Tigre Gabriel, no, eso lo impulsó las zonas de paz. Sí, las zonas de paz son una política pública fallida que hizo mucho daño, pero es una de muchísimas. También hay muchas que por ausencia, pero también el discurso ambivalente, el discurso ambiguo, buscar guardianes para la revolución, para que no se viera fuerzas del orden contra pueblo, sino fuera pueblo contra pueblo. Glenda Aranaga, ¿será una estrategia distractoria? Si se refiere a lo de la Cota 905, no es una agenda distractoria. Si es las últimas detenciones, pienso que hay un fondo distinto. Eddie Ordaz, ese es nuestro gran déficit, criterio propio. Bueno, hay que tener mucha sana malicia, mucho sentido común, paso lento, vista larga, por allí, ¿no? De Oliveira, María José, gracias. María José, siempre pendiente, excelente como siempre, muy amables. José Luis Rodríguez, doctor en criminalística, abogado, amigo, gracias por estar aquí, hermano, por apoyarnos. John Lucena, excelente, gracias. Bea Rebo, gracias, Bea. Pedro Natera Piñerúa. Pedro Natera Piñerúa es el vicerrector académico de la Universidad Católica Santa Rosa. Colega, amigo, académico. Me alegro que Pedro esté acá con nosotros y las críticas, Pedro, me las haces en privado también, igual que José Luis. Ángel, porque son amigos, quiero decir eso. Ángel Fuentes, amigo también, gracias Ángel, extraordinario. Alejo Gómez, excelente intervención, creo que es Alejandro Gómez, residiendo en el exterior, un gran hombre en el área de la seguridad tecnológica. Ok, Glenda, gracias. Jordán Noria, excelente, muchas gracias, muy amables comentarios. Isamar Vergara, gracias, Isamar. Gracias, Alejo. Raiza Sifontes, gracias, Raiza. Jordania Noria nos dice que está en Fort Lauderdale. Gracias, hermano, muy gentil. Saludos desde Quito, Ecuador. MQ Legal. Godoy, bueno, la magistrada Marisela Godoy, magistrada ante el TCJ, profesora, doctora, gracias, magistrada. Por aquí está Jesús Cacique, el economista, sí, amigo también. Gracias, lo viste. Bueno, magistrada, muchas gracias por acompañarnos y cualquier observación, por favor, no duden en hacérnoslas para seguir mejorando. Ángel, gracias. Freddy. Bueno, así Alejo, que es un hombre de tecnología, sí, evidentemente, Alejo, dentro de las políticas públicas, el tema de la línea única de emergencia es una deuda, ya estando en la segunda década del siglo XXI. Huguito White, ex vecino de Macaracuay, saludos a Mario, con todo el gusto, Huguito, gracias por estar con nosotros. La iglesia habla hoy de refundación, sí. Por cierto, invito, como dice la magistrada Marisela Godoy, a leer los últimos comunicados de la conferencia episcopal. Son imperdibles, no tienen desperdicio, quise decir. El Chairón 30, saludos desde San Diego, Carabobo. El Poder Judicial no sirve, ya que no quiero mencionar personas, pero está muy bien el Chairón. Evidentemente que
las políticas públicas y el ejercicio público se mide de acuerdo a los resultados. Y evidentemente que los resultados no son positivos y es lógico que queramos que en algún momento las instituciones sean refundadas. Jordania, Noria, ¿será difícil rescatar los valores? Va a ser difícil la reconstrucción de la república, el rescate de la democracia, el rescate de las instituciones. Va a ser difícil, pero hay ejemplos en el hemisferio que nos demuestran que sí es posible. Bueno, Alejo, Yuna, tutor, excelente ponencia, ha pensado en unas políticas de seguridad novedosas y que funcionen en un país donde prácticamente no existe Estado de Derecho. Bueno, sí, Yuna, evidentemente para que las políticas públicas asertivas y correctas se desarrollen, tiene que haber un cambio político. No puedo mentirte. Roxani Paredes, exactamente, Fermín, el rescate y formación de los valores de la crianza, el seno de la familia y las aulas y escuelas, y modelar el bien y tipo de hombres en la familia, valores del trabajo. Sí, familia, trabajo y estudio. Bueno, agarra tú el testigo, José, por favor. Yo Sí, creo que sí. ya tenemos que dejarlo hasta aquí, Fermín, porque nos pasamos de tiempo. Reitero mi agradecimiento y bueno, estaremos chequeando qué pasa en el país y presto a consultarte en cualquier momento. Bueno, José, que Dios nos siga bendiciendo a nosotros, a nuestras familias, a nuestro país, y el futuro va a ser promisor, ¿no? Como dicen, entre más oscura está la noche, más se acerca el amanecer. Yo creo en eso, José. Gracias por invitarme, gracias por darme la oportunidad de expresar mis opiniones. Gracias. Así es. Bueno, amigos digitales, buenas noches para todos, agradecido con ustedes. Mañana estaremos conversando con el colega periodista Vladimir Villegas a las 8 de la noche y nos veremos mañana. Feliz noche para todos.